nos aflige este proyecto de reforma de la justicia en los tiempos que corren, de cuarentena, de emergencia, de urgencia, de pobreza creciente, de comercio cerrado, turismo muerto, etcétera, etcétera, donde hacen falta recursos. Y como dijo ayer el jefe de gabinete, hace falta que estemos unidos. Contribuye a la unidad, es oportuno y hace falta esta reforma a la justicia. Para eso tenemos a un querido amigo y dignísimo académico y profesor universitario y que ya ha concurrido en numerosas oportunidades a este programa, que es Antonio María Hernández. Antonio María, te saludo y te doy gracias por estar aquí en el programa. Un gran placer de escucharte, Manuel. Muchísimo gusto y gracias por la invitación. Antonio, vos has escuchado que lo que yo he dicho, si es oportuno, si es necesario, y si Córdoba participa o la han ninguneado. ¿Hace falta esta reforma de la justicia? Hay que distinguir distintos planos. La necesidad de una reforma judicial me parece que es indiscutible, pero esto tiene que hacerse tanto en el orden federal como en los órdenes provinciales. Es un debate muy arduo, muy complejo, de carácter interdisciplinario, requiere un gran debate, una gran participación democrática y de organismos especializados, los sectores de las academias. Yo advierto que vos, Antonio María, vos que sos un académico prestigiado, de mucho prestigio, ¿te han convocado a la comisión asesora? ¿Hay alguien del interior para el debate, para el análisis? No hay ninguna duda, ese es otro tema. Primero, completamente inoportuno el momento para el debate, porque estamos en medio de la pandemia, hay otras urgencias económicas y sociales, ya lo acaba de señalar recién Roberto Cornet, es decir, este no es el momento. Si a eso sumamos la manera en que hoy está funcionando el Congreso, que lo hace no de la manera plena, con la presencia de los legisladores, sino de una manera muy limitada, con esta forma que ustedes saben que es mixta, algunos pocos están presentes y otros están conectados a distancia. No se puede desconocer que este no es el momento para un debate de esas características. En tercer lugar, con respecto a la integración de la comisión, hay dos cosas que son muy claras. Primero, no tiene ninguna clase de pluralismo, no hay ninguna duda que la abrumadora mayoría de los miembros responden políticamente al oficialismo. En segundo lugar, tampoco hay mayores dudas en el sentido de que no tienen la especialización los miembros en la comisión para analizar particularmente el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese es un tema muy particular donde esencialmente pueden opinar los constitucionalistas, porque ahí se habla no solo del número de miembros de la Corte, sino también del funcionamiento de la misma, del recurso extraordinario, y para colmo da la impresión de que ya tienen alguna idea al respecto, ideas que son realmente muy cuestionables. Nosotros tenemos una Corte en base al modelo norteamericano, que fue además el modelo constitucional que nosotros tuvimos, pero claro, la Corte Suprema norteamericana falla 70, 80, 90 causas por año, mientras que la Corte Suprema argentina falla 7.000, 8.000 casos por año y dicta otro tipo, varios miles más de resoluciones. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo? Se ha ido ampliando la idea del recurso extraordinario, que antes era muy limitado solo para cuestiones federales, cuestiones constitucionales, de acuerdo a lo que dice precisamente la Constitución en lo que es la competencia de la Corte. Pero claro, ahora lo que se pretende es todavía dar un paso más, es decir, reconocer la posibilidad de que la Corte puede intervenir ya no cuando se trate de sentencias,
sino en casos que están en trámite. Y esto significaría convertir a la Corte no en un tribunal de garantías constitucionales, sino definitivamente en una especie de Corte de Casación, para que tenga la última palabra en materia civil, comercial, penal. Y esa es materia específica o de los tribunales inferiores del Poder Judicial Federal o de la justicia ordinaria. Pero de ninguna manera se puede pensar que vos vas a eternizar los procesos judiciales llegando a una cuarta, quinta o sexta instancia, que sería en este caso la Corte Suprema. Así que en definitiva, acá hay efectivamente otro tipo de intereses. Así que en definitiva, acá aparece también clara la idea de una búsqueda de impunidad. No hay ninguna duda que este no es el momento para el debate, la comisión no es la adecuada, el análisis que se hace es absolutamente parcializado, los temas que se tratan no nos llevan a una reforma profunda del Poder Judicial. Ya hablamos del tema de la Corte Suprema, que es obviamente un tema muy delicado, pero pensemos en la otra cuestión, es decir, en el proyecto presentado, son 85 artículos, esencialmente 3 títulos. El título primero está destinado a lo que se llama la justicia federal penal, pero acá hay una novedad muy grave. De 12 juzgados federales que tenemos en Comodoro Pi, por cierto, con gran desprestigio, nosotros nos vamos en definitiva a 46 juzgados, lo cual realmente es una cifra absolutamente, yo diría, desproporcionada. Y es cierto que en el título tercero se crean 94 nuevos juzgados federales para el país, pero si uno compara la cantidad de jueces federales que tiene Buenos Aires con los que tiene el interior del país, llega nuevamente a la conclusión de que hay un grado de centralización que hiere al federalismo y a la Constitución Nacional. Si además nosotros tenemos presente que en la reforma del 94 se dispuso que la ciudad autónoma de Buenos Aires tuviera su justicia, uno sabe que lo que hay que poner en marcha es la reforma constitucional y tiene que producirse la transferencia de lo que se llama la justicia nacional a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina. Porque hay que decir claramente, cosa que la gente no sabe, que hoy los pobres del interior estamos pagando la justicia civil, la comercial, la penal y la laboral de la ciudad de Buenos Aires, lo que se llama la justicia nacional. Así que en definitiva, en esto hay una clara inconstitucionalidad, no hay ninguna duda que lo que hacen es tomar parte de la justicia nacional, la hacen federal y lo propio no solamente con lo penal económico, sino también lo van a hacer en materia civil, en materia comercial. Así que el proyecto, es decir, la idea de la comisión es obviamente desafortunada y el intento de ampliar la Corte hasta 19 miembros, como lo ha propuesto Zaffaroni, obviamente es una idea completamente desacertada y que busca otro objetivo, además de no respetar la lógica constitucional. Pero además el proyecto presentado, obviamente, que tampoco responde a una idea profunda, seria, transparente, de asegurar lo más importante que tiene que tener el Poder Judicial, que es la independencia del Poder Judicial. Antonio. Da la impresión que se busca lo contrario. Se nos acaba el tiempo. Yo te diría una última pregunta para una muy corta respuesta, porque tenemos que cerrar por el tiempo. Vos dijiste que la gente que integra esa comisión no son constitucionalistas, pero vos, que si hay algo que te reconocemos todos los amigos y todos quienes te conocen, naciste desde la cuna, sos federalista. ¿Es federal la composición de esa comisión? ¿Está representada Córdoba y el interior en su caso? Hay algunos representantes del interior porque hay algunas vocales de tribunales superiores de justicia que son del interior. Es decir, concretamente hay un juez del Tribunal Superior de Mendoza, hay otra jueza de Tucumán, hay una jueza de Tierra del Fuego. Así que en definitiva, en ese sentido hay alguna representación del interior, pero lo más grave acá no es eso. Primero, no son especialistas en la materia, hay solamente 2 profesores de Derecho Constitucional, pero la mayoría de los miembros, y esto es lo más grave de todos, son 4 penalistas.
pero 2 de ellos, además, son defensores en causas muy graves de corrupción de 2 miembros actuales del gobierno. Así que, en definitiva, todo eso indica, como lo ha dicho la prensa, de que estamos en manos de la llamada Comisión Veraldi, y esto nada tiene que ver ni con una reforma seria del Poder Judicial y mucho menos con la idea de la unión nacional, de profundizar el diálogo, es decir, todos estos valores que enuncia el presidente, pero en los cuales de ninguna manera cree, porque actúa exactamente en el sentido contrario. No otra cosa va a significar que además el proyecto vaya al Senado, empiece el debate por el Senado, donde tiene mayoría el oficialismo, y cuando en definitiva lo que nosotros necesitamos es realmente llevar adelante un debate muy profundo en su momento, porque es cierto que hay que reformar la justicia, es cierto que tiene que llegar al juicio por jurados, es cierto que hay que modificar los códigos de procedimientos penales, es cierto que hace falta una verdadera carrera judicial, es cierto que hace falta mayor formación en materia constitucional de los jueces del país, conforme a nuestro sistema difuso de control de constitucionalidad, porque cada juez tiene que tener la misión de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Muchas gracias, Antonio. Te agradecemos por tu claridad, te agradecemos por tu presencia y bueno, vamos a tener que seguir conversando esto porque ha sido muy elocuente y como advertimos de tus opiniones que tanto nos interesan y a la opinión pública. Muchas gracias.